se queda sobre la gente y anda, te envuelve en la mente. ¿Por qué? Porque ese espíritu sabe que si logra controlar tu mente, ya te controló. Pueden ser, y le voy a decir una cosa, uno de los ataques más fuertes del espíritu de Jezabel es contra los pastores. Ese espíritu va a seducir a una mujer que no esté bien en las cosas de Dios, o llegan de fuera gente, jóvenes que ya están en la brujería y vienen con ese propósito de seducir al pastor. Amén. Y dice, bueno, y a la pastora que ahorita ese es otro espíritu muy similar al de Jezabel, pero este se llama Absalón. Luego estudiamos esa historia. ¿Cuántos saben quién es Absalón? Absalón era uno de los hijos de David, que cuando él quiso ser rey, se sentaba a la entrada de la ciudad y hablaba con una voz seductora, porque eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Solo que el espíritu de Jezabel se mueve en muchas maneras diferentes al de Absalón. Absalón viene a causar divisiones también en contra del pastor. ¿Por qué? Porque Absalón se sentaba en la entrada de la ciudad y cuando la gente entraba y salía, empezaba, ay, ¿cómo están? ¿Saben que los estimo mucho? ¿Saben que el rey ya no está haciendo bien su trabajo? No, ya no está reinando bien. Creo que necesitamos un nuevo rey. Si ustedes me apoyaran a mí, yo los levanto, yo les doy, yo hago. ¿Sí me entiende? Empiezan a seducir a la gente. Pero el espíritu de Jezabel hace lo mismo. Solo la diferencia que el espíritu de Jezabel viene, que vimos, con seducción, brujería, porque era bruja, control y manipulación. Eso también lo trae Absalón. Absalón no viene con brujería ni con seducción, pero su seducción de él no es sexual, pero sí va a querer seducir a la gente para que lo siga. ¿Cuándo se usa viene el espíritu de Jezabel? Un día, un ejemplo. Tenemos aquí a un Mario que está sentado ahí invisible, y él un día, el enemigo le dice, tú ya estás listo para pastorear y predicas mejor que la pastora, tienes más unción, y él se la cree. ¿Sabe qué empieza a hacer? Empieza a hablar detrás de mi espalda con los miembros y empieza a ponerlos en contra del pastor o de la pastora, con la intención de él iniciar su iglesia, y se lleva a varias personas de la iglesia a iniciar su propia iglesia. Eso le pasó a unos amigos míos. El copastor, un día, cuando mis amigos pastores, que son de una de las iglesias más grandes del Paso, este hombre, ellos tienen un edificio enorme, eran una de las iglesias más grandes, 1000 y pico de miembros en español. El copastor empezó a trabajar a la espalda de los pastores. La secretaria, que después nos enteramos ya había hecho esto en otra iglesia. Quiero que veas cómo se mueven los espíritus jezabélicos y absalónicos. Ellos se empezaron a poner de acuerdo. Él empezó a seducir muchos miembros de la iglesia hacia su corazón. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? El corazón de ellos se separa del pastor, porque ese espíritu absalónico jezabélico comienzan a decir, no, ya viste, la pastora ya no está tan ungida, ya no predica igual, ¿no has visto que como que ya anda mal? Y la gente que está débil empieza a caer en el engaño. El siguiente movimiento fue que la asistente, la secretaria, un día así de repente
él empezó a manipularla junto con un grupo, se pusieron de acuerdo. En este caso empezaron a decir que el pastor la había acosado sexualmente. Después, cuando salen todas las cosas, se descubre que ella había hecho ya lo mismo en otra iglesia. Cuando todo esto está pasando, la iglesia se dividió. El copastor quería la iglesia. Imagínense, ya todo listo, todo puesto, no pagó precio. Y los pastores estaban tan lastimados. Ellos son económicamente prosperados, tienen muchos apartamentos de renta. Económicamente ellos están bien. Y el pastor estaba tan dolido que esos pastores de iglesias grandes, cuando todo está bien, tienen miles de amigos pastores. Pero cuando el pastor está seduciendo, cae en adulterio, todo el mundo corre y se alejan de ellos. Yo tenía como un año en El Paso y yo siempre he creído que lo profético es para restaurar, para sanar. Y yo siempre he creído que cuando un árbol cae dentro del reino de Dios, los demás debemos de ayudar a su restauración. Es como la sangre. ¿Sabía usted que cuando usted se corta el dedo, sabe por qué a los 10 minutos, 15 ya no está sangrando? ¿Lo sabe? Los que han estudiado enfermería no me van a dejar mentir. Pero sí o no, usted se corta, sangra mucho el dedo, sí o no. Pero al rato se lo envuelvo y pronto deja de sangrar. ¿Sabía usted el proceso de por qué? Porque si no, ahora se lo cuento. Porque cuando usted se lastima un dedo, los glóbulos rojos y blancos, ¿verdad?, se congregan, se juntan allí donde está la herida, ¿sí o no? Todas las células, los glóbulos, ¿verdad?, comienzan a correr donde está la herida, se concentran en tu herida, y esa es la razón por lo cual después de que parecía que se te iba a salir la vida por el dedo, 15, 20 minutos ya no sangras, porque las células se concentran en esa área, los glóbulos, para que esa herida sane rápido. Imagínense si la iglesia de Dios fuera así, que cuando un pastor cae quisiéramos apoyarlo, abrazarlo, levantarlo y ayudarlo a restaurarse. Pero ¿qué pasa? Cuando un pastor cae, todos los pastores se alejan, lo acusan, empiezan a hablar mal de él. Es tremendo lo que pasa en la iglesia. Yo no creo en eso. En ese tiempo yo llamaba a la pastora Rocío y le decía: pastora Rosy, estoy orando por ti. Se soltaba llorando la pastora y me decía: Silvia, tú no tienes idea lo que tus palabras hacen en mi vida. Porque nadie quería ser visto con esos pastores. Los dejaron solos, todos sus amigos los abandonaron. Yo creo que lo profético es para liberar, sanar y restaurar. Yo empecé a llamarla. Por eso ahora soy su única amiga pastora y la mejor amiga de ella. Porque yo estuve ahí y no me avergoncé y ayudé con su restauración. El pastor estaba tan dolido que él dijo esto: yo no tengo necesidad de esto, yo voy a entregar la iglesia, algo que a ellos les había costado. Le iban a entregar tremendo edificio al copastor, al traidor. Estaban teniendo un culto de evangelismo, la iglesia llena de gente nueva, porque ellos acarreaban mucha gente. Una iglesia que Dios les ha bendecido con muchos, los traían en autobús. Estaban nuevos para evangelismo. Se subió el copastor arriba y empezó a hablar mal del pastor, que era un adúltero, que no había sido él ni siquiera adulterio, había sido disque acoso sexual. Y allí delante de la gente nueva empezó a hablar mal. Todos sorprendidos, los buenos, porque decían: ¿cómo viene él a hacer esto? A él no le importó tratar de destruir la iglesia, porque cuando ya pasan esas cosas, el diablo se está moviendo. Personas habían soñado una gran víbora dentro de la iglesia.
no era el pastor, era el diablo tratando de destruir la iglesia. Así, parte de cómo se mueven estos demonios. Entonces fue muy triste, ellos iban a soltar la iglesia. Cuando yo hablé con un pastor amigo y le dije, vamos, tú eres profeta, vamos, nosotros somos para restaurar. Yo hablé, le digo, pastora, ¿nos permites orar por ti? Ella llorando me dijo, sí. Cuando llegamos una tarde, a los pocos días, a orar por la pastora, estaba la pastora, estaba el pastor y estaban sus dos jovencitos que tenían como 18 y 17 en ese tiempo. Empecé a orar por el pastor. Miren, el pastor lloraba como un bebé y le pedí al pastor amigo que llevé, le dije, abrázalo. El pastor lloró, el Señor empezó a sanar, les dio palabra y le dijo, no, dice el Señor que esto se los dio Él a ustedes y no tienen por qué soltarlo. El pastor lloró, mire, quedó como pajarito en los brazos del pastor Carlos. Lloré por la pastora, sus niños los hubieran visto, toda la familia estaba tan lastimada. Trabajé con ellos, su restauración, se levantaron, Dios les habló y nos soltaron la iglesia. Les quedó la iglesia devastada. Después de que tenían 1000 y pico, quedaron yo creo como 300 miembros. Ahorita esa iglesia, les digo una cosa, esa iglesia se levantó. Ellos ahora son más espirituales, no creían en lo profético. Ahora usted va a las reuniones de oración y desde que usted entra se siente la presencia de Dios. La pastora oraba por la gente, no pasaba. Ahora me invitaron a predicar a Ruidoso y oré por la pastora, cayó en el espíritu, no me lo va a creer. Desde entonces la pastora ora por la gente y caen en el espíritu. A lo que voy es que a veces cuando el siervo de Dios se mantiene, aunque el diablo venga a tratar de destruir, el Señor usa todo para bendición y todo para bien. Quería darles una introducción porque así destruyen muchas iglesias, así quedaron vacías muchas iglesias porque alguien de verdad sedujo al pastor. En este caso era mentira de la secretaria, pero en muchos otros casos sí sucede y la iglesia queda destruida porque el demonio de Jezabel, su misión es: si cae el pastor y destruye al pastor y el matrimonio, se destruye la iglesia. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia del espíritu de Jezabel. Primeramente vamos a Apocalipsis 2:20. ¿Quién dijo amén? Aarón. Ok. Apocalipsis 2:20. Deja que todos lleguemos ahí. ¿Y ya están ahí? 2:20. Ahorita les voy a ir dando seducción, brujería, chisme, porque cuando viene ese espíritu quiere dividir, va a hacer que la gente empiece a hablar de otros. Usted empieza, ay, es que a la hermana más espiritual, más metida, por ejemplo, si alguien lo trae, empiezan a hablar de esa hermana para que todos se pongan en contra de ella. Eso es seducción, brujería, chisme, entre otros. Y vamos a ir estudiando el espíritu. ¿Te lo di, hijo? Sí, sí. Ok, vamos a ir primeramente, ¿qué dice? Porque acuérdense que parte de Apocalipsis está escrito por el apóstol Juan. Vamos, ahí están, ahí, Apocalipsis 2:20. Y rápidamente, aquí en Apocalipsis, Dios está hablando a las 7 iglesias. Para los que no sepan y no han leído Apocalipsis, Dios está hablando de la iglesia de Cristo Jesús en los últimos tiempos. Y el Señor habla de que va a haber 7 tipos de iglesias. Y a una de las iglesias que es precisamente
la iglesia de Éfeso, perdón, de Pérgamo, es la iglesia 2:20, déjeme ver. Sí, es el de Tiara, a la iglesia de Tiara. ¿Está conmigo? Es el mensaje a Tiara, o sea, el tipo de iglesia de Tiara. Y vamos a ver qué dice el Señor. Y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiara, el Hijo de Dios, el que tiene, ¿qué? Ojos como de llama de fuego. ¿Quién es? ¿De quién está hablando la Biblia? Jesús. De Jesús. Amén. Cuando aquí lo está diciendo, hermanos, yo sé que está cansadito, pero que valga la pena que vino. Amén. Dice el Hijo de Dios. Empecemos en el 18. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiara. Esto es lo que están escribiendo de esta iglesia, el tipo de iglesia de estos últimos tiempos. Dice el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesús. Dice: el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, escucha lo que dice de esta iglesia: yo conozco tus obras y amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es lo bueno que tiene la iglesia de Tiara. Pero dice el Señor: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras ¿a quién? A esa mujer Jezabel. No es que la iglesia está tolerando a una mujer que está jezabélica. Está hablando del espíritu, el demonio de Jezabel, porque le está hablando a la iglesia, lo acabamos de leer, a la iglesia postrera de los últimos tiempos. ¿Me están entendiendo? Entonces no habla de una mujer, está hablando del espíritu de esa mujer que se mueve ahora en estos tiempos. Amén. El espíritu de Jezabel. Y mira, aquí está lo primero, hermana. Vamos a ir viendo cómo se mueve. Dice que se dice que profetiza, enseñe y seduce a mis siervos, y fornica y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Viene con brujería, viene con idolatría. Y aunque no lo crean, no estamos hablando de una idolatría como en el catolicismo. Es otro tipo de idolatría cuando usted pone primero a sus hijos antes que a Dios, porque los idolatra, pone primero el fútbol. Y usted dirá: ay, ¿a poco sí? Usted no tiene idea. Cuando yo estaba en El Paso, era la época de fútbol americano. Gente no venían a la iglesia por quedarse a mirar el fútbol. ¿Por qué? Porque lo idolatramos. Los ve cómo se ponen delante de la tele, los equipos, y gente no iban a los cultos. Y lo mismo ha sucedido en los hispanos. No van cuando juega el América, cuando juega el Cruz Azul, el Atlanta. Usted no tiene idea que hay gente que idolatran primero sus equipos antes que amar a Dios primero. Amén. Entonces aquí explica parte de lo que hace. Se dice profetiza. Una de las cosas que hace, hermana, y voy a poner si lo encuentro para la otra semana, es un testimonio. Una mujer de Dios, yo lo vi, lo escuché, llegó a una iglesia a predicar. La iglesia era un poco grande y ella dice que de repente ella estaba ministrando y Dios le muestra a una mujer que no estaba bien, que no traía el espíritu correcto. El chiste es que ella le preguntó a la pastora, porque esta mujer, ella está ministrando y esta mujer se levanta a profetizar, porque el espíritu de Jezabel trata de hacerse pasar por profeta, pero ese espíritu no respeta, no honra y le gusta llamar la atención. Y dice que esta mujer se levantó y empezó a profetizar,
Y ella le dijo a la pastora: ¿quién es esa mujer? Y le dijo: es una de nuestras profetas de aquí de la iglesia. Pero la pastora ya había discernido que ese espíritu no era un espíritu de Dios. Para hacer la historia corta, termina ella ministrando a la persona y se le endemonió. Toda la iglesia estaban casi en shock, sorprendidos porque era la profeta de la iglesia. La pastora le había dado autoridad de profeta cuando era una mujer que tenía demonio de profecía, porque el diablo no profetiza. ¿Se acuerda cuando estudiamos los dones? La profecía, el diablo conoce tu pasado y tu presente, pero él nunca va a conocer tu futuro. Cuando tú encuentras a alguien, aún adivinos, ellos te van a decir tu pasado y quizás tu presente, porque el diablo ya lo sabe lo que estás atravesando, pero el diablo nunca sabe, no puede conocer tu futuro. No puede profetizar el diablo, solo puede dar palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque él conoce tu futuro, tu presente y tu pasado. El chiste es que esta mujer termina haciéndole liberación y salvó a esa iglesia de ese demonio. Y así en las iglesias, hermanos, cuando no hay discernimiento en los pastores y la iglesia, es como cuando de repente usted empieza a tener discernimiento y llega una persona y usted dice: ay, es que hay algo en esa persona, ¿sí o no? Hay algo, no quiere decir que es espíritu jezabélico, pero así se puede discernir el espíritu de Jezabel. Y es un demonio horrible, hermano. Y le voy a decir una cosa: ese demonio de Jezabel viene a derribar a los profetas y lo hace fácil. ¿Por qué? Porque ese es el legado que nos dejó Elías. El profeta no puede derribar a ese espíritu, porque Elías salió huyendo y no pudo derribarlo. Y yo le digo, eso es verdad porque yo lo viví. Mis padres espirituales, mi cobertura, que venían de Honduras, conocieron a una pastora de Vegas que tenía una mujer en El Paso. No, que fulana va a ser muy buena para Silvia. Yo moví ese ministerio internacional. Yo había sido ungida como profeta por ellos. Y esta mujer la involucraron en el ministerio de mujer a mujer. Y déjeme le digo, cuando yo hablaba, ella andaba conmigo. Ella no se congregaba bien, no diezmaba. Y ya alguien que no está bien, ¿cómo puede andar en ministerio? Yo traté de decirles, pero fue demasiado tarde, porque esta mujer ya había ganado terreno. Cuando nos reunimos, ella platicábamos normal. Yo me iba ese día, al otro día nos veíamos y ella venía: Silvia, es que tú ayer me dijiste esto y esto y esto. Y yo: no, yo no te dije eso. No. Si tú me dijiste, hermano, es un demonio que te envuelve en la mente, que hasta me hacía dudar si lo dije o no lo dije. Y yo decía, ¿qué está pasando? Empezó a envolverse, a meterse al ministerio, porque ellos quieren protagonismo, ellos quieren lo que tú tienes, quieren tu posición. Resulta, hermanos, que tenía que ser entrenada. Yo cometí el error, en lugar de mandarla a Miami a que se fuera a los seminarios, yo le pedí a mi madre espiritual de Honduras, unos tremendos siervos, que la recibieran en Honduras para más rápido. Fue el error más catastrófico que pude haber hecho. La puse junto a la cabeza, junto a la mera. Ella se fue a Honduras, se quedó en la casa de mis padres espirituales, empezó a trabajar, pues ya tuvo un contacto directo con ellos. Cuando ella regresa, como ya se había hecho amiga de ellos, ella ya no recibía de mí, ni le importó, porque ¿quién necesita a la chiquita cuando yo estoy acá con la grandota? Ella empezó a hablar con ellos, a meterles ideas de mí, comenzó
¿cómo se dice? Hablar mal de mí, a meterles cosas. Ella regresó de Honduras y yo le decía a Marisela, vamos a hacer esto, te toca hacer esto. Ella me decía, ¿quién lo dice, tú o los Barahona? Y yo, es que es del ministerio, así me enteran. No, ella empezó a llamar, se hizo amiga de las que estaban arriba de mí, con decirles que puso casi a todos en contra de mí. Ese demonio va, si tú estás bien en las cosas del Señor, va a tratar de poner a todos en tu contra. No tienes que ser la pastora. Para hacer la historia más corta, porque yo lo viví, yo no sabía con lo que yo me estaba enfrentando y yo estaba siendo derribada. A mí me habían regalado un libro buenísimo que se los recomiendo, se llama El Espíritu de Jezabel. Me lo habían regalado en Honduras, no el libro real, sino impreso, hicieron copias del libro. Yo lo tenía, hermanos, y nunca lo había leído. Yo ya confundida, yo veía como toda la gente con la que yo trabajaba, la querían más a ella que a mí. Se empezó a voltear toda la gente contra mí, yo no entendía el por qué. Y yo lloraba y le decía, Señor, no entiendo. Pero yo veía, yo decía, ella no se congrega, no diezma. Y yo le sentía algo, otras personas del ministerio ya me habían dicho, ella no. Pero pues yo no conocí ese espíritu. Estoy hablando hace casi como 12 años, 14. Yo era muy nueva conociendo este demonio. Ahora me los vuelo así. Y le digo una cosa, empezó a poner a mi liderazgo en mi contra y todos a favor de ella. Nadie pudo, ni los Barahona, que eran apóstoles, profetas, pastores, pudieron discernir ese demonio. Me habían dado Juárez y El Paso para trabajar en el ministerio. Ella llegó, me quitó Juárez y me dijeron, entrégaselo a Marisela. Ok, se lo entregó. Todo mi trabajo que había hecho allá, ella fue y lo destruyó. Después quería mi posición en El Paso. Muchos pastores me había Dios abierto puertas. Ella quería ahora lo mío. Ella iba conmigo, les entré envidia. Ellas quieren y no saben que están siendo utilizados por un demonio muy peligroso. Para hacer la historia más corta, yo terminé saliendo de ese ministerio destruida, dañada y muy dolida. Yo no entendía qué había sucedido. Cuando yo me di cuenta, todo estaba destruido a mi alrededor. Y yo llorando le pregunté, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, ve y busca ese libro. Y me acordé y dije, fui a mi closet hasta que lo encontré, lo leí y me di cuenta que todo lo que a mí me había sucedido estaba escrito en ese libro. Aquí no hubo seducción sexual porque el mover fue entre mujeres, era un ministerio de mujeres. Pero de igual manera que operó conmigo, así llega a las iglesias. Si hay una profeta real, esa mujer va a tratar de ganarse a la gente más débil y empieza a poner a la gente en contra de la profeta real hasta que la echa fuera, porque la gente se empiezan a voltear en contra de ellos. Por eso como iglesia tenemos que cuidar y tenemos que tener mucho cuidado cuando llega gente nueva, o que esos espíritus que no vengan y pongan cizaña en nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestra iglesia. Hasta ahorita hay mucha presencia de Dios en esta iglesia y tenemos que cuidar esto. Cuando alguien llegue y te quiera hablar mal de alguien más, tú páralo y dile, no. Si no tienes nada bueno que decir de esa hermana o de mi pastora, no digas nada, con amor, ¿verdad? Pero tenemos que cubrir las trechas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que en las iglesias llegan mujeres y seducen a los varones? Y cuando usted siente, ¿sabe cuántos matrimonios he visto divorciados porque llegó una incircuncisa con un espíritu jezabélico y sedujo a un varón y se lo bajó y se lo quitó a la hermana?
¿Por qué cree que yo siempre estoy mirando, orando y Señor, muéstrame, cubriendo y atando? ¿Por qué cree usted que Dios me ha permitido ir por procesos que sufrí, que los lloré, pero ahora esos procesos me han preparado para oler a esos espíritus? Vino una pastora y me dijo, hermana, ella y su hijo estaban pastoreando una iglesia. Llegó la hermana y me dijo, es que llegó mi hijo tiene 18 años y empezamos a pastorear. Llegó una mujer de 40 y tantos, así, así, así. Para entonces yo le dije, hermana, trae un espíritu jezabélico, ahora es mejor que se vaya antes que destruya lo poco que tienes. Ay, no, hermana, porque hay pastores que prefieren los números por una o dos ovejitas más, venden su primogenitura por unas lentejas. Y yo le dije, hermano, como a los 3, 4 meses vino llorando conmigo, es que sedujo a mi hijo y se lo llevó una mujer de 40 y tantos, su hijo de 19 años. Y yo le dije, lamento, pero yo te lo dije. Pero por una ovejita que quieren tener los pastores más, no confrontan y permiten que los demonios se muevan. Ella empezó a hacer cosas, las señales estaban allí y ella no las pudo parar. Entonces ese espíritu viene no solo con seducción sexual, pero es un tipo de seducción que seduce a la gente. Mi líder era la líder de todo Texas, yo tenía la ciudad del Paso. Ella la empezaron a embarazar a esta mujer, la amaban y luego ella venía y me decía, mira mi ID que me dieron como coordinadora. Y yo decía, ¿qué? Ella no se congrega, no diezma, ellos ni siquiera, pero ya había ido a seducir. A mí todos venían y me decían, me hablaban como que yo era mala porque ella me difamaba, ella inventaba cosas de mí. Y ellos creían que la inmadura, la que estaba mal, era yo. Y ella al principio intentó causar división en el grupo de mujer a mujer a nivel de ciudad, debajo de mí, pero no pudo, porque yo no solo permití, y como yo no lo permití, pues se fue, y como yo la metí hasta más arriba, y los apóstoles creían que ella tenía dinero, empezó la seducción. El ministerio del Paso quedó destruido. Los apóstoles trataron de regresar a toda costa al Paso y el Señor me dijo, no, yo les cerré las puertas. Y esta mujer, cuando el ministerio termina en el Paso, ella les hizo creer a ellos que no había funcionado porque yo los anduve difamando. Yo nunca abrí mi boca ni dije nada. Pero así quiero que vayan aprendiendo, porque algún día les va a tocar y puedan discernir estos espíritus. La cosa es que el demonio de Jezabel viene con un conjunto de demonios: brujería, hechicería, seducción sexual, manipulación, porque empiezan a manipular a la gente. Esta profetisa tenía manipulada a la pastora y a toda la iglesia, haciéndoles creer que era una sierva de Dios. Y esto se da mucho en muchas iglesias, cuando los pastores no tienen el discernimiento y nunca han vivido este tipo de procesos. ¿Está conmigo? Quiero que me acompañes, porque como todos sabemos, al menos los que tenemos la Biblia como referente, Jezabel era una princesa. Escucha para que conozcas quién era ella. Ella era una princesa sidonia, a la que tomó por esposa el rey Acab. ¿Se acuerdan? Acab, rey de Israel. Y una vez que desposada con Acab, ella introdujo a Israel el falso culto a los Baales. De donde ella venía, de Sidonia, allá se adoraba a los Baales. Cuando ella llega al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a través de hacerse la esposa del rey, mire qué posición, ella comenzó a asesinar a los sacerdotes de Dios. ¿Por qué cree? Ella es una asesina.
No es un asesinato espiritual, natural, pero es un asesinato espiritual, porque al matarlos espiritualmente, los mata en su llamado, mata sus matrimonios, mata sus familias, mata sus ministerios, mata sus iglesias. Y ahorita vamos a verlo con la palabra de Dios. Mira, entonces quiero que me acompañen a Primera de Reyes 16:31, porque vamos a hacer un recorrido para conocer a esta mujer. Amén. Entonces, Jezabel también trae idolatría, culto a la brujería. Amén. Estamos ahí, Primera de Reyes 18:4. Perdón, 18:4. Primera de Reyes. Amén. Primera de Reyes 18, en el 4, es de los que ya leímos un poquito. Dice, ¿están conmigo? Amén. Porque cuando Jezabel destruía, ¿a quiénes? A los profetas. A los profetas de Jehová. Por eso que el demonio de Jezabel siempre va a tratar de destruir a los verdaderos profetas en las iglesias. Amén. Y seguimos ahí. Porque destruía a los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en las cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Por qué? Porque Jezabel llega al reino del pueblo de Dios. ¿Sabía usted que por eso Dios había prohibido que no solo los reyes, sino también el pueblo de Dios no se uniera a mujeres o hombres de otros pueblos? Dios les había prohibido que se casaran con mujeres de otros reinos. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque Dios sabía que cuando un hombre se casaba con una mujer de otro reino, iba a empezar a adorar los dioses de ella. Y la Biblia podemos ver que Acab empezó a adorar a los dioses de Jezabel, a los Baales. Acab era un rey sin autoridad. Es como dicen por ahí, un hombre babotas, ¿sí me entienden? Un hombre sin autoridad, un hombre que todo lo que la mujer diga, eso es. Amén. Amén. No tienen autoridad y eso es incorrecto, porque el hombre es llamado a ser ¿qué? La cabeza del hogar. Eso no quiere decir que el hombre es un machista, haga lo que yo diga. No, la Biblia dice espiritualmente es la cabeza. Pero también ahora dice, nos sometemos los unos a los otros. Y yo siempre he dicho, como varón, no pida ser cabeza si usted no se somete a Jesús. Porque la Biblia dice, la mujer, escuche esto, varones, dice, la mujer se somete al varón como el varón se somete a Dios, a Jesús, a Dios. Entonces dice, se somete a Dios, que Jesús dice, amó a la iglesia tanto que dio su vida por ella, por la novia. Entonces lo que quiere decir, mujer, te sometes a ese varón de Dios como él se somete a Jesús, y él te va a amar de regreso a ti, tanto hasta querer dar su vida por ti. Y ya vimos que es el amor no daña, el amor todo lo espera, todo lo puede, amén, es paciente, no daña. Si un hombre o una mujer te pone la mano encima, no es amor, está conmigo. Entonces podemos ver, mis hermanos, que Acab, el espíritu de Acab, sí es bueno que se pongan de acuerdo. Mira, amor, yo pienso esto, mira, amor, no me gusta eso, pero ¿qué te parece si buscamos algo que nos guste a los dos? Usted como mujer, usted no va a decir, no, yo no quiero agua de limón, no, pero es que yo quiero, no, de limón, no, amor, pero de limón. Y hay mujeres que imponen, ¿sí o no? No. ¿No dice la Biblia que la mujer sabia, qué?
edifica la casa, la necia la derriba. Sea sabia. Ok, mi amor, a ti te gusta piña, yo limón. ¿Qué te parece si hacemos un agua piña limón? ¿O te gusta la sandía? Ah, sí, a mí también. ¿Qué te parece si la hacemos de sandía? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no podemos permitir que esos demonios de control entren a la mujer ni al hombre. Los espíritus de Absalón, de control. Una cosa es que usted trate de hacerla como usted quiere, pero si usted tiene entendimiento, usted va a negociar, mitad y mitad. Pero los espíritus jezabélicos y absalónicos dicen no, ellos quieren controlar, ellos quieren mandar. Vamos a seguir estudiando a Jezabel. Dice, vayamos ahí mismo, Primero de Reyes 18 en el 22. Ahí enseguidita casi, ¿está ahí conmigo? Dice,